Estamos en comunicación telefónica con Laureano Alimenti, quien es el director asociado de Región Sanitaria Primera. Buen día, Laureano. Joaquín Moral te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Joaquín? Buen día. Muchas gracias por el contacto. Buen día para tus oyentes. Gracias por atendernos y bueno, ya empezar hablando de lo que es la situación epidemiológica tanto en la ciudad como lo que es en la región. Bien, bueno, nosotros vemos que en la provincia de Buenos Aires en general es bastante parecido el panorama epidemiológico en general y vemos una caída de aproximadamente un 50% de los casos de coronavirus por Omicron semanalmente y se sostiene una caída semanal la anterior a la posterior de un 33%. Eso nos habla a nosotros que, bueno, de alguna forma la vacunación está produciendo un efecto distinto en esta ola, con una menor complicación, porque esta caída o el pico que nosotros vivimos en esta ola, hemos podido efectivamente comprobar que los casos activos han estado desacoplados de los índices de ocupación del campo. Tenemos personas en las terapias intensivas, un total de 27 personas en toda la región sanitaria, internadas en terapias intensivas con diferentes características, pero con esta cantidad de casos activos, es decir, más de 500 casos activos por cada 100.000 habitantes, sin la campaña de vacunación, hubiera sido realmente un panorama, bueno, angustiante como ya hemos vivido, pero creo que muchísimo peor, pues son variantes hipercontagiosas, pero bueno, así que en ese sentido estamos de alguna manera confirmando que la vacunación es efectiva, eficiente, y queremos que, bueno, esto se pueda sostener para poder llegar a aquellas personas que no hemos podido llegar. Sobre todo entendiendo que tenemos situaciones, bueno, tenemos un año lectivo que comienza en marzo, en lugares donde nosotros tenemos un amor muy grande con respecto a las escuelas, a las instituciones educativas, pero que son, de alguna manera, escenarios de enorme circulación viral. Por eso estamos trabajando también con educación para poder abordar la situación de la manera más integral posible. En tu respuesta hablabas acerca de la situación en las salas de los hospitales, principalmente en las terapias intensivas. Te quería consultar sobre este punto, si podrías detallar un poco lo que es el porcentaje de los vacunados y los no vacunados en los hospitales. Bien, nosotros tenemos un total de 27 personas al día de ayer con COVID en terapias intensivas, de las cuales 15 de estas personas no tienen el esquema completo, no lo tienen iniciado, es decir, son personas sin vacunar. 6 de estas personas, 15 sin vacunar, 6 con el esquema incompleto, es decir, han iniciado el esquema pero no han recibido la segunda dosis, y 6 con el esquema completo pero son mayores de 60 años con comorbilidades. Ese es el panorama, ¿no?, de los vacunados y no vacunados. Pero al interior de estos 27 personas tenemos 6 personas que son pediátricas, es decir, son 3 chicas o 3 chicos en terapia intensiva pediátrica, y 3 neonatos, 3 recién nacidos que también tienen COVID confirmado. Con los neonatos no podemos vacunarlos porque no está aprobada la vacunación en este grupo etario, pero sí estos chicos y estas chicas que están en terapias intensivas sí tienen, digamos, la aprobación de la norma para poder estar vacunados y no están. Ahí nosotros, bueno, que es donde nosotros estamos enfocando. Desde ya, la circulación viral de esta variante Omicron es tan contagiosa que claramente un cuadro clínico complejo puede también estar padeciendo y necesitar un servicio de complejidad para poder transitar esta enfermedad sin que, bueno, se generen situaciones de gravedad que puedan terminar en el fallecimiento de una persona. Pero sí tenemos 27 personas, en las terapias intensivas. Lo más importante para recalcar de esto, y lo vuelvo a repetir, es que esto nos da la certeza concreta y decisiva que la vacunación funciona. No funciona en términos de que podemos transitar la enfermedad de manera leve o de manera moderada también, ¿no? Porque hemos visto, seguramente tenemos casos de personas que tienen el esquema completo, pero que han pasado, han transitado la enfermedad con
con sus síntomas bien fuertes, ¿no? Fiebre, bueno, dolores de cabeza, dolores de garganta. Así que en ese sentido, lo que podemos valorar es que la campaña de vacunación tiene efectos colectivos, Sí. que permite también mantenernos epidemiológicamente con el motor activo económico, social, político, cultural. Buen día, Laureano Mauro Senesi te saluda. Y consultarte respecto a, se está viendo una baja pronunciada en cuanto a los números de contagios, especialmente en esta semana, pero ¿tienen algún tipo de certeza de a qué se debe esta baja? Si tiene que ver con las nuevas disposiciones y metodologías que se están llevando adelante al testeo, que ahora aparte están los autotest que uno puede comprar en una farmacia, si eso también tiene que ver, está repercutiendo, haciendo algún tipo de repercusión o consecuencia en este número en descenso, o es algo que los especialistas decían que a partir de febrero se iba a haber una baja de la ola de los contagios de esta tercera ola. Mira, primero vamos a desandar una duda que sé que es general. A los centros de testeo, o los centros de diagnóstico, como los llamamos nosotros, los tuvimos que poner dinámicos, amoldarlos a esta pandemia. Sí. Esta ola que nosotros estamos viviendo tiene sus características distintas. Es otra variante, es otra mutación que genera otra razón de casos, es decir, otra cantidad de contagios con otras características distintas a las olas pasadas, y además la comunidad también es distinta, es una comunidad que está vacunada. Nosotros, para llegar al diagnóstico de una persona positiva o negativa, ya sabemos que con personas vacunadas el test de antígeno disminuye su sensibilidad. Por eso incluimos en los centros de diagnóstico el equipo de diagnóstico clínico y diagnóstico epidemiológico, porque veíamos que personas que venían con 3 o 4 síntomas de COVID, personas vacunadas, hacíamos un hisopado y nos daba negativo, y nosotros podíamos dejar liberada a esa persona, porque vuelvo a repetir, en una ciudad de más de 500 casos positivos por cada 100.000 habitantes, somos todos contacto estrecho de alguien, ese es el sinónimo de esa denominación. Teníamos que incluir un equipo que tenga más eficacia al momento de diagnosticar si una persona era positiva. Claro. Excepto mayores de 60. Con esto quiero decir, la cantidad de personas que se han seguido acercando a los centros diagnósticos es exactamente la misma. Lo que sí estuvimos viendo es que daban más negativos que positivos. Por eso la positividad baja, y por eso podemos decir recientemente que los casos están bajando. Y no es por la falta de hisopados o la falta de criterios críticos, sino que es menor. O sea, si 10 personas se van al centro de diagnóstico y veíamos que 7 de cada 10 daban positivo, hoy está pasando al revés. De 10 personas estamos viendo que hay una gran mayoría que está dando negativo y una menor porción está dando positivo. Es por eso que nosotros podemos comunicar que los casos están bajando, y no porque no se testea. Sí creemos que lo del autotest, es una medida que tiende a descomprimir de alguna forma los centros de diagnóstico, pero también es importante entender que eso hay que declararlo el Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria, que es un sistema que reúne la parte legal, que son de enfermedades, declaraciones obligatorias como el VIH, como el sífilis, y otras, dengue, etcétera. Hay que declararlo. Ese procedimiento de declaración ahora está en manos del ciudadano que se testea, de comunicarlo a la farmacia donde consiguió, y eso puede llegar a tener un delay para que nosotros podamos, al momento de descargar los casos activos que están cargados en el CISA, podamos tener los casos del día. Sin embargo, hoy, para entender la pandemia, esta pandemia, en esta ola, que es distinta a las anteriores, por lo que acabo de mencionar, no tenemos, no absorbemos o no recibimos de los casos diarios la información necesaria para entenderla. Hoy, para entender qué está pasando con la pandemia en relación a la salud de las personas y el sistema sanitario, estamos monitoreando el primer nivel de atención, es decir, la demanda que genera esto, la gravedad de la enfermedad y la letalidad de esta enfermedad en el segundo nivel de atención, que son las terapias intensivas. Entonces hoy nuestra forma de entender la pandemia, de tomar decisiones políticas sanitarias a nivel general, tiene que ver más con ver cuál es la letalidad, cuál es el índice de ocupación de las camas de las terapias intensivas de adultos, de neonatología y pediátricas, sobre lo que nos puede ir diciendo la cantidad de casos nuevos. Si tenemos más de 500 casos
activos por cada 100.000 habitantes, bueno, vuelvo a repetir, estamos en un escenario de altísima circulación viral. Cualquier persona que se acerque a un centro de diagnóstico y mencione 2 o 3 síntomas, sabemos que es COVID. Bien. Estabas mencionando ahí recientemente que el alto número de personas vacunadas estaba generando que estaba disminuyendo la eficacia del test de antígenos. Si yo mal no entendí por lo que nos comentabas, que eso es lo que se estaba advirtiendo en las últimas semanas. No sé si advertí y entendí bien en ese punto, Laureano. Sí. Para hacerte la pregunta lo más clara, ¿hay posibilidades que en estos autotest que se pueden adquirir en las farmacias puedan existir falsos positivos, ya sea porque uno realiza mal el procedimiento o también por esto mismo de que uno al estar vacunado tiene una carga viral más baja y el kit que uno compra no tiene una sensibilidad tan alta? Por supuesto, o la variante o esta subvariante Omicron también puede generar pocos anticuerpos en el cuerpo, que es lo que mide el test de antígeno. El test de antígeno no mide anticuerpos de la vacuna, mide los anticuerpos producto de la batalla que dan nuestro sistema de defensa con lo que genera el encuentro entre el virus y, bueno, también puede generar eso. No son variantes que aparentemente no generan tantos anticuerpos, por eso las reinfecciones, aunque estemos vacunados. Entonces, hay como una pérdida de control epidemiológico si nosotros liberamos al mercado el autotest. Que me parece que también hay que tener algunos reparos. Yo quiero con esto ser muy prudente, no me parece que esté mal. Esta es una opinión completamente personal. Yo no creo que los autotest que se estén dispensando en las farmacias sean autotest difíciles de hacer. Seguramente deben estar teniendo en cuenta las metodologías que un ciudadano común y corriente pueda hacérselo y de manera lo más factible posible, pero bueno, nos parece que eso descomprime también los centros de diagnóstico. Pueden tener los ciudadanos y las ciudadanas a través del mercado un recurso en su casa, pero sí es importante que podamos declararlo para que se puedan cargar al Sistema Nacional de Vigilancia, porque hay sí un Estado que ha estado muy presente en el control, la conducción de la pandemia, como es el Estado de la Provincia de Buenos Aires, y bueno, a nosotros nos parece fundamental. Sin embargo, con esto vuelvo también a repetir que hoy no son los casos activos el dato que nos sirve para entender la pandemia que hoy estamos transitando. Vemos que hay una disminución del 50% aproximadamente de los casos, semanalmente hablando, pero bueno, tenemos el comienzo de las clases, tenemos el comienzo de instancias donde va a haber un riesgo genuino de contagios en una población que nosotros sabemos tenemos todavía que aumentar, acelerar la vacunación, sobre todo completar esquemas en el grupo etario de adolescentes, los chicos que van en el secundario, y terminar también de inmunizar con primeras dosis al grupo de niños y niñas de 3 a 11 años. Así que todavía tenemos ciertos desafíos. Uno de ellos es esto, la vacunación en las escuelas, en conjunto con como una suerte de cogestión entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y la Secretaría de Salud, para poder recuperar esquemas en las escuelas del calendario nacional de vacunación con doble y triple viral, poder hacer la vacunación del COVID en aquellos niños y niñas que no lo tienen, incluido también en los padres que acompañan, o los padres o las madres o los tutores afectivos que acompañan a los chicos, a las trabajadoras y los trabajadores de la educación en general, también poder hacer in situ, en el lugar donde vamos a nosotros comenzar el año lectivo, esta suerte de trabajo entre educación y salud, que sí es interesante poder retomar algo que tradicionalmente nosotros sí tenemos memoria de haber tenido el producto, el resultado de lo que significa una mesa de trabajo entre dos ámbitos como la educación y la salud, que para mí es una claro. Bien, Laureano, ya para cerrar, consultarte sobre esta medida que se va a estar desarrollando mañana, la noche de las vacunas en toda la provincia de Buenos Aires, y entiendo que también aquí en Bahía Blanca. Así es. Bueno, esta es una estrategia más.
con el objetivo de poder poner en agenda la campaña de vacunación en general y también haciendo foco o poniendo el ojo en este grupo de adolescentes, de jóvenes. Bueno, en las agendas urbanas de la juventud, los viernes y los sábados son instancias importantes porque vamos al encuentro de nuestras amistades, salimos, etcétera. Creímos importante poder también habilitar un vacunatorio en cada uno de los partidos donde nosotros tenemos vacunatorios, uno de 8 a 12 de la noche. En Bahía Blanca será en Chiclana 627, en Salón de la COPE, donde los esperaremos para que puedan iniciar sus esquemas antes de ir a la reunión si no lo tienen, o un encuentro con amigos, completarlos, o recibir sus refuerzos si cumple con los criterios de refuerzo libre o si tienen el turno. Hace 2 o 3 días también se han enviado de la provincia de Buenos Aires alrededor de 400.000 turnos para los refuerzos. Para los adolescentes también hay turnos de refuerzo, de 12 en adelante. Así que bueno, estaremos esperando, pero también porque entendemos que hay trabajadores y trabajadoras que en el horario habitual de los vacunatorios, de 9 de la mañana a 18 horas, han estado trabajando y sabemos que ha sido muy dificultoso poder acercarse. Bueno, este viernes también podrán acercarse cualquier persona, cualquier ciudadano de la ciudad de Bahía Blanca o de la región sanitaria a poder recibir su primera dosis, su segunda dosis, su tercera dosis o el refuerzo si es que cumple con los criterios de vacunación libre, es decir, personal de salud, de educación, de seguridad, gestantes o personas amamantando, inmunocomprometidos o mayores de 50 años, o si tienen el turno asignado, viejo o a futuro, también pueden acercarse, porque sabemos que nosotros con el turno asignado ya podemos hacer la vacunación por sistema, que es la otra vacunación que hacemos. Entonces, así los estaremos esperando, estamos muy satisfechos, son medidas o estrategias que, bueno, ponen en agenda, ¿no? Sí. La campaña de vacunación desde un lado más auténtico también. Bien, Laureano, te agradecemos la comunicación y bueno, los minutos que nos has brindado por aquí para LU3 y Miradas. Bueno, muchas gracias a ustedes por la amabilidad de siempre. Un abrazo. Que tenga buen día. Ahí pasaba entonces la palabra de Laureano Alimenti, el director asociado de Región Sanitaria Primera, hablando